Bienvenidos a Rumbo Minero Central. Mi nombre es Miguel Zaval y junto con Karen Herrera estaremos a cargo de la conducción. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Karen, hemos recibido con desazón la semana pasada la designación, ¿no?, de las comisiones de energía y minas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a manos pues de partidos que en realidad nos garantizan más de lo mismo que ya hemos venido sufriendo con el Congreso anterior, ¿no? Tanto la Cámara del Senado y la Comisión de Energía y Minas a cargo de Partido Obras y la de Diputados a cargo de JP. La verdad es que bastante lamentable, ¿no? Bueno, vamos a ver en los primeros días cómo se llevan, digamos, las diferentes bancadas ahora que se van a tratar temas álgidos como es el sector minero. Hay que ver la posibilidad de que no hayan, digamos, problemas entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y que no se queden estancados los proyectos, ya que al parecer no vamos a tener mucho quórum en cuanto a diversas opiniones y diversos acuerdos, ¿no? Esperemos pues que esta nueva Comisión de Energía y Minas del Congreso, tanto de senadores como de diputados, pues no sea un desastre como fue la anterior comisión en el anterior Congreso. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Nos va a acompañar Edgar Blanco, ex subsecretario de Minería de Chile, con quien vamos a tratar el tema de cobre y Codelco. ¿Qué necesita Chile para volver a crecer? Y también va a estar con nosotros en el programa Jorge González Izquierdo, economista y exministro de Trabajo, para hablar sobre la disciplina fiscal y el crecimiento económico, el primer desafío que va a tener el gobierno de Keiko Fujimori. Así es. Bien, antes de ir con estas interesantes entrevistas, quiero dejarlo con un informe preparado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Adelante. Chile enfrenta una paradoja. El cobre vive uno de sus mejores momentos, pero Codelco necesita recuperar capacidad productiva para aprovechar este ciclo. Reportes publicados esta semana señalan que Codelco dejó sin efecto su objetivo de producir 1.34 millones de toneladas en 2026, ante las dificultades operacionales que enfrenta la estatal. La nueva administración apunta a priorizar rentabilidad, disciplina operacional y control de deuda. En paralelo, el gobierno chileno decidió que Codelco retenga el 100% de sus utilidades de 2025, equivalente a unos 2.422 millones de dólares, para fortalecer su patrimonio y apoyar su plan de recuperación. Además, Codelco mantiene proyectos estratégicos. Su acuerdo con Anglo American para integrar Andina Los Bronces podría sumar unas 2,7 millones de toneladas de cobre durante la vida del proyecto. ¿Qué necesita Chile para volver a crecer? Más producción, inversiones eficientes, seguridad operacional y proyectos ejecutados a tiempo. El precio acompaña. Ahora el desafío es transformar ese ciclo favorable en más cobre y mayor valor para Chile. Bien, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros conectado desde Santiago de Chile, en Chile, Edgar Blanco, ex subsecretario de Minería de este país. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero Central. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de poder conversar de minería. Disponibles para que analicemos un poco más en profundidad lo que está pasando en la región. Así es. Edgar, el gobierno del presidente José Antonio Kast plantea una agenda orientada a fortalecer la inversión y el crecimiento en minería en Chile. Recuperar la producción es uno de los principales desafíos y aprovechar obviamente el buen precio del cobre que se encuentra actualmente. ¿Cómo evalúas las primeras señales del gobierno de José Antonio Kast hacia la minería y si Chile está entrando verdaderamente a este nuevo impulso en la inversión minera? Bueno, hace mucho tiempo que se está esperando reformas económicas que permitieran incentivar la inversión en Chile. Venimos arrastrando un crecimiento muy bajo en el país y de la mano con esto un desempleo en crecimiento. Es por eso que se esperaban tanto las medidas que iba a tomar el gobierno del presidente Kast. Y desde marzo en adelante se han visto cambios importantes en materia de permisología, por ejemplo, o también en materia tributaria. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en reglas más claras y reglas que permitan garantizar, ¿no es cierto?, que la inversión no va a tener variabilidad de tributación del tiempo. Hay un régimen de materia tributaria que fue aprobado hace algunos días solamente, con una reforma que busca este incentivo a la inversión.
En números, solamente desde marzo en adelante ya ingresaron 22.000 millones de dólares a tramitación ambiental, de los 89.000 que había, es casi un 25% más. Y también durante estos meses se logró destrabar casi el 60% de proyectos que estaban en alguna etapa, ¿no es cierto?, trabados de su proceso de permisos ambientales, cerca de 14.000 millones. Es un ambiente que se vive desde, yo diría, septiembre del año pasado, cuando ya había cierta claridad de quién iba a ser el próximo presidente de Chile, donde las inversiones se han ido destrabando, donde Chile volvió a estar en el ojo del inversor extranjero y donde hoy día estamos viendo ya los primeros frutos con las primeras concreciones, ¿no es cierto?, de estas inversiones. Excelente. En paralelo, otro tema importante que ha sido noticia en estos últimos días ha sido la situación de Codelco. Sabemos que enfrenta desafíos financieros y productivos y se ha anunciado además que Codelco va a retener el 100% de sus utilidades por primera vez en 55 años. ¿Cómo toma esta medida y cuál debería ser en todo caso el futuro de Codelco? Bueno, esta medida es bien aceptada por la industria y por el país, principalmente porque nunca se había hecho y te permite comparar a Codelco con las otras compañías. ¿Cierto? Codelco ha sido históricamente una empresa que entrega el 100% de sus excedentes al Estado y todas sus inversiones las hace con deuda. Por lo tanto, requiere un mayor rendimiento de sus inversiones al tener ese tipo de régimen. Hoy día, el permitirle algo más de 2.000 millones de dólares a la caja le va a permitir bajar un poco su carga financiera y con esto empezar a ordenar. No creemos que este cambio de política durante este año vaya a ser la solución definitiva para el tema de Codelco. Codelco requiere una reestructuración profunda, que es parte de lo que está haciendo el nuevo gobierno corporativo de la compañía, donde tiene que revisar los proyectos estructurales, su plantilla, ¿no es cierto?, y cuáles van a ser los proyectos a futuro. Codelco ha tenido mucha inversión, pero han sido inversiones solamente para mantener producción. No hay nuevos proyectos. Dentro de eso, la política que está tomando el gobierno hoy día de ordenar la casa, de vender incluso aquellos activos que no sean primordiales para la producción y también buscar alianzas, yo creo que es la primera etapa para poder ordenar lo que está pasando en Codelco, pero claramente, como les decía recién, no es la solución definitiva. Edgar, definitivamente siguiendo en la línea de Codelco, la intención de la empresa es recuperar competitividad, pero muchos dudan si esta sigue estando en manos del Estado y que algunas personas plantean que esta empresa debería dar un paso más, ¿no? Avanzar hacia asociaciones más profundas como privados, incluso abrir una parte de su propiedad. ¿Qué alternativas permitiría recuperar producción, reducir deudas y asegurar nuevas inversiones en Codelco? Yo creo que se han tomado decisiones de alianza en nuevos proyectos y me parece que es un buen camino. El poder tener estos acuerdos con empresas internacionales, ¿no es cierto?, te permite tener un nivel de control y de transparencia mayor. Los proyectos estructurales y el antiguo Codelco es poco probable que pase privado. De hecho, el presidente dijo que no iba a hacer ese camino, no iba a vender ni siquiera una parte de Codelco en el principio, pero sí buscar asociaciones. Codelco tiene que preocuparse de fortalecer los proyectos que tiene dos proyectos importantes hoy día, la ampliación de la minera de El Salvador con el proyecto Rajo Inca, es una de las principales inversiones que tiene, más proyectos grandes en Andina, donde va a tener integración también con los Grosses, que es Anglo American. Yo creo que va por buen camino en ese sentido. Lo que hay que hacer hoy es eficientar los proyectos que están desarrollando y sobre todo ordenar la parte financiera de la empresa, porque eso es lo que tenemos que comparar y eso es lo que tiene que ser rentable ya que es una empresa estatal. Hoy día nos perdemos un poco muchas veces comparando Codelco con otras empresas mineras de la región. Estamos comparando minas que tienen 100 años, minas que tienen leyes bajo el 0,5%, ¿no es cierto?, distancias de traslado muy grandes. Hay que hacer ciertas correcciones al momento de comparar. Por eso no es tan fácil decir están tanto por ciento más caro que otra operación, porque no es trivial y muchas veces la persona se pierde con esas comparaciones. Por otro lado, sabemos que la cartera de inversiones mineras de Chile es bastante potente, hay mucho potencial en ese país.
quisiéramos conocer un poco más cuáles serían esos proyectos que están en la cartera que podrían cambiar la producción minera chilena durante la próxima década y también cómo se está gestando, digamos, esta nueva política de Estado específica para priorizar proyectos estratégicos y evitar también que permanezcan años en etapas de permiso y evaluación. Hay, mira, como les indicaba hace unos minutos atrás, muchos proyectos de inversiones grandes en Escondida, en Collahuasi, que están relacionados con mantener la producción actual. No hay mucho proyecto nuevo de la envergadura que nos gustaría ver, ¿cierto? 300, 400 mil toneladas de cobre fino al año. Sin embargo, sí hay inversiones importantes relacionadas con el mantener la producción. El proyecto de Andina, ¿no es cierto?, con los bronces, es una oportunidad grande de poder desarrollar un sector de yacimiento que este día no se podía explotar porque se trataban como dos operaciones aparte. Proyectos del norte, también la región de Atacama, relacionados con cobre, se están desarrollando, pero están en etapas de ingeniería básica recién. No se van a ver muy pronto resultados. Hoy día las grandes inversiones están relacionadas con cambios o movimientos de concentradoras, y sobre todo con plantas de desalinización para poder llevar agua desde el mar, ¿no es cierto?, a las operaciones mineras con compromisos que se han asumido hace tiempo de dejar de usar aguas continentales. Pero también hoy día existe y está avanzándose gracias a un acuerdo que firmó el gobierno hace unas pocas semanas atrás con la Argentina, ¿no es cierto?, proyectos de minería nacional. Hay un proyecto en Vicuña, que es un proyecto, o sea, un proyecto de Vicuña se llama, que está en la provincia de San Juan, que está a kilómetros solamente de Chile, donde probablemente se requiera una producción y explotación binacional, donde alimentemos desde Chile con algunos insumos, agua y energía, por ejemplo, ¿no es cierto?, y también se haga la extracción de los concentrados a través de puertos chilenos. Hoy día ya es el desafío, empezar a explotar estos proyectos que antes los veíamos como poco factibles, y hoy día sí existe la posibilidad de poder hacerlo de manera conjunta, entregando lo mejor que cada uno de los países tiene. Edgar, definitivamente la carrera por atraer mayores inversiones en países como Perú, Chile, Argentina, que es un nuevo actor que está flexibilizando mucho el tema de permisos para atraer nuevas inversiones, Canadá, a Australia. ¿Tú crees que la principal problemática para que los proyectos mineros salgan adelante sigue siendo la permisología? Teniendo en cuenta, te comento la experiencia en Perú, ¿no? Sacaron adelante un proyecto minero aquí en Perú, se demora un promedio de 40 años. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia en Chile. Mira, lamentablemente no es muy distinta. Estamos hablando de que en Chile requerimos miles de permisos, no cientos de permisos, miles de permisos para poder tener un proyecto operativo. Y muchas veces estos permisos son documentos que entrega un ente del Estado a otro, que puede estar perfectamente sincronizado, ¿no es cierto?, y conectado desde el aparato estatal. Pero existen los yacimientos, existen las tecnologías, existen las personas, ¿no es cierto?, y existe la infraestructura. Tenemos todo lo necesario desde el punto de vista del yacimiento en sí. Lógicamente, hoy día los permisos son un factor clave que están, no quiero decir frenando, pero no permitiendo el flujo, ¿no es cierto?, óptimo de los proyectos para poder ver la luz pronto. No estamos en Chile pensando en 40 años, pero sí pueden ser 4 o 5, ¿no es cierto? Y estamos mal entendiendo el tema de la permisología, pensando que demorarse en entregar un permiso significa ser más eficiente o más riguroso. No es así, estamos claros que no es así. Hoy día el demorarse en un permiso nos va a entregar mayor protección al medio ambiente. Tenemos que ser eficientes porque todos en Chile, en Perú y también están empezando a entender en la Argentina la cadena de beneficios que trae a toda la población, no solamente el que está relacionado con la industria, es demasiado grande como para perderla y esperar 20 o 30 años. No tenemos ese tiempo. Además de la tramitología, que sigue siendo un obstáculo para ustedes, igual que para nosotros aquí en Perú, ¿cómo está, digamos, la situación de la conflictividad social con las comunidades en donde están los principales proyectos? Y al mismo tiempo, ¿cómo va la situación de la minería ilegal que está afectando a varios países de América Latina?
Bueno, Chile al tener 100, 150 años de historia minera, no tiene el mismo nivel de conflictos que podemos ver en Perú o que hemos visto, ¿no es cierto?, que se empieza a desarrollar levemente en Argentina. Hoy día las comunidades son muy fuertes, pero trabajan en conjunto con la industria para poder presentar sus inconvenientes, para poder presentar sus inquietudes, ¿no es cierto?, y resolverlas en conjunto. Ha funcionado muy bien la participación temprana de las comunidades en el desarrollo del proyecto, mostrando desde un principio qué se va a hacer y hacernos parte del desarrollo y también de la evaluación ambiental. Cuando nosotros hacemos una evaluación ambiental del proyecto, no solamente participa la empresa a través de sus especialistas, sino que también la comunidad puede ser partícipe de las mediciones y de los resultados de estas, para poder tener una voz informada al momento de presentar algún levantamiento que yo encuentre que sea necesario hacer. En temas de agua, principalmente, es donde mayor cantidad de inconvenientes existen y donde mayor grado de resolver los problemas hemos llegado. Así que eso ha funcionado bastante bien. Minería ilegal, yo diría que en Chile existe muy poco, muy poco. Desde la institucionalidad estatal, desde la facilidad para poder tener un pedimento o una pertenencia minera, desde el acompañamiento que se hace de la ENAMI, que es la Empresa Nacional de Minería, que tiene como foco el apoyo a los pequeños productores mineros, se ha podido resolviendo esto. Yo diría que en algunos lugares del sur de Chile puede existir, yo fui subsecretario de Minería, me tocó recorrer incluso minería en Tierra del Fuego, que está muy al sur, en la Patagonia chilena, ya hay minería de oro allá. Puede que en un sector exista algo, pero no al nivel que hemos visto en otros países de Sudamérica. Hoy día nosotros estamos enfocando más en la formalización que en atacar la minería, ¿no es cierto?, ilegal. Finalmente, Edgar, cuéntanos un poco acerca del potencial de litio que tiene actualmente el país de Chile y cómo va el tema de impulsar las inversiones en este mineral crítico. Bueno, el litio en Chile ha tomado importancia sobre todo en los últimos años por la transición energética. Chile es el segundo productor mundial de litio y el primer productor mundial de salmuera. Nuestros yacimientos de litio son mucho más competitivos que los que están en Australia, principalmente porque justamente obtenemos el litio de salmuera, es mucho más barata la separación de los componentes. Sin embargo, desde el año 80 en adelante, el litio es considerado en Chile como un mineral estratégico, por lo tanto no podemos acceder a pertenencias o explotación del litio directamente, sino que se requiere un permiso especial del Estado, que son los famosos CEOLES que se llaman acá. Esto ha configurado, ¿no es cierto?, una industria con pocos actores en Chile. Hoy día recién se está ampliando, está Codelco entrando como un actor importante también, con asociaciones con Río Tinto y también la ENAMI. Sin embargo, hoy con casi, 250, 300.000 toneladas de producción al año, Chile es un actor clave a nivel mundial. El mercado del litio es un mercado pequeño, no es un gran mercado. Entendamos que el litio puede estar en $10.000 la tonelada, algo similar o incluso menor de lo que está la tonelada de cobre hoy día. Y estamos hablando de un mercado de 300.000 toneladas, es más pequeño que la producción que puede tener una mina como Pelambres, por ejemplo. Es un mercado pequeño, pero que se habla mucho porque tiene una importancia en la transición energética hoy día a nivel internacional. Y otro tema que se habla mucho también de litio es qué más o cuánto más podemos industrializar nosotros la producción de litio en Chile y hasta dónde debemos llegar con la producción de cátodos o de baterías. Se cuestiona mucho, muchas personas también, yo diría con más ansias que conocimiento, trata de plantar la idea de que tenemos que tener producción de baterías en Latinoamérica. Hay que agilizar, hay que entender que la producción de litio en sí, el llegar a carbonato de dióxido, tiene una cantidad de valor agregado muy alta en comparación con la batería completa, que el peso del litio en la batería es menor al 10% del peso total de la batería. Por lo tanto, para hacer una batería tendríamos que importar el 90% de lo que va en la batería y nosotros pondríamos el litio para después volver a exportarlo y mandarlo a los grandes mercados consumidores de autos eléctricos que están en Asia.
Por lo tanto, yo creo que debemos enfocarnos como país, no somos nosotros, sino que Bolivia y también Argentina, que tienen yacimientos de litio, en ser una plataforma de producción de minerales de carbonato, de hidróxido, quizás llegar a material catódico, pero no más allá de eso, y sacar el mayor provecho a nuestras inversiones, a nuestro conocimiento en eso. Hoy día están ampliándose los proyectos en Chile, están creciendo proyectos en Argentina. No sé si vamos a llegar a los niveles de producción que tiene Australia y China, pero sin duda vamos a ser un actor relevante en la industria que, insisto, tiene 10 o 20 años más todavía para poder seguir expandiéndose. Perfecto. Edgar, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero Central y desde ya te comprometemos a estar nuevamente con nosotros para conocer un poco más acerca de cómo va avanzando la minería en el país vecino del sur, en Chile. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un día. Buen día. Estuvo con nosotros Edgar Blanco, subsecretario de Minería de Chile. Ahora quiero mencionarles acerca de Expomina Perú 2026, la feria minera más importante de este año, ya con la totalidad de stands vendidos, más de 1.250 stands, que nos posicionan como la cuarta feria mundial en cuanto a cantidad de stand. Si usted quiere asistir a la feria, tiene que ingresar a www.expominaperú.com, inscribirse y descargar su invitación. También con esta invitación podrá asistir a las más de 120 charlas que se darán en el marco de Expomina Perú 2026. Ojo que los cupos son limitados. Ahora tengo que recordarles que el Rumbo Minero TV está en el canal 42, en la señal de Movistar, también en las plataformas de Win y Vitel y en más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Ahora vamos a una pausa comercial y regresamos. Del 9 al 11 de septiembre vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO, con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja, llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer
fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Bien, ahora quiero presentarles el bloque América Mining y para ello ya se encuentra en nuestros estudios José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias Miguel, encantado siempre de estar con ustedes. José, el 2026 está siendo realmente un año récord para la minería global, con las cotizaciones de los metales preciosos, semipreciosos, industriales y críticos, manteniendo cotizaciones récord. El valor de las 50 compañías mineras globales más grandes se ha mantenido alrededor de los 2.2 trillones de dólares, billones de los nuestros, o 545.000 millones por encima de su valor, más bajo en la historia reciente. ¿Cuáles son las más relevantes y cuáles están siendo las dinámicas para tales capitalizaciones del mercado? Así es, Miguel, este es un ranking que publica mining.com desde hace bastantes años, en donde comparan el valor mes a mes, la capitalización de mercados. Se multiplica el valor de la acción por el número de acciones y sale el valor que el mercado piensa, los mercados bursátiles de las compañías mineras. Y en julio, el total de la capitalización de mercado llegó a 2.17 trillones de dólares, lo que llamamos en castizo billones. 18.000 millones arriba para el mes, 26.000 millones en lo que va del año. Y como mencionabas, el precio promedio es 2.2 trillones, pero en los últimos, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, las compañías mineras han subido 545.000 millones en su capitalización, o el 29%. ¿Qué dice el ranking? Que en julio, 2 compañías de oro fueron las que más ganaron y las que más perdieron. Zijin Mining de China ganó 23.8% en capitalización, pero no gracias al oro, sino al litio. La recuperación en las cotizaciones del litio incrementaron el valor. Y la compañía que más perdió, Polius de Rusia, que perdió 37.6%, porque anunció que no va a pagar dividendos hasta el año 2030 por la inversión en nuevos proyectos. En compañías importantes, 3 compañías chinas de oro, Shunjin, Shandong y Jilong, todas por la recuperación del oro. Las compañías que más perdieron occidentales, Fresnillo, Corum, Agnico y Newmont. Los metales que tuvieron mejor resultado, zinc, litio, cobre, potasa, uranio y níquel. Y los peores resultados de hierro, platino, paladio y plata. ¿Cuáles son las compañías más valiosas? Las australianas, seguidas por las canadienses, las chinas, las de los Estados Unidos y México. Chile con 19.000 millones de dólares. La capital minera hoy, Melbourne, porque es el headquarters de BHP, Río Tinto y MMG, seguido por Toronto, México, el Distrito Federal, la tercera, Denver y Vancouver. Las compañías más valiosas, BHP, Río Tinto, Southern, la tercera con 154.000 millones de dólares, Zijin y Newmont. Sigue siendo un buen año para la minería. Bueno, y a pesar de estos últimos meses que hemos visto de cerca el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la volatilidad internacional, si hablamos específicamente del oro, a pesar de estas correcciones que se han realizado en las cotizaciones del primer trimestre del año, las mismas se han mantenido relativamente firmes por encima de los 4.300 dólares, ¿no? ¿Cuál es la dinámica en todo caso de las cotizaciones con relación al empleo y también la inflación de los Estados Unidos en particular? Hace unas semanas, Karen, discutíamos con César, cuando el mercado se puso muy pesimista al oro que podría bajar a 3.500. Sin embargo, bajó ligeramente por debajo de los 4, se ha mantenido en 4.300. Esa semana llegó a 4.400. Y lo vemos en estos resultados de mining.com en función del valor de las compañías mineras vinculadas al oro. Como señalas, el mes pasado Estados Unidos no solo no generó empleos, sino que perdió 23.000 empleos. Y este mes, en los últimos anuncios del Departamento de
comercio sobre inflación. La inflación de los Estados Unidos baja 0.10% en el mes pasado en relación al mes anterior. ¿Qué sucede? Los mercados están convencidos de que la Reserva Federal no va a subir las tasas de interés. Eso siempre es bueno para el oro, que está recuperando sus cotizaciones y aspira nuevamente a nuevos aires. Perfecto, José. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y te esperamos la próxima semana para seguir tratando de esos temas tan importantes de la minería internacional. Me encantó. Muchas gracias. Estuvo con nosotros José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero. Si usted quiere saber de estos y otros temas interesantes, puede descargar la revista de forma gratuita ingresando a www.rumbominero.com y cada 40 días podrá leer estos artículos tan importantes acerca de la minería. Bien, ahora vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Bien, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros Jorge González Izquierdo, economista y ex ministro de Trabajo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero Central. No, muchas gracias por la invitación a ustedes. Jorge, queríamos empezar con las medidas que está dando este nuevo gobierno en tema de materia económica, ¿no? Keiko Fujimori, al asumir el cargo, se enfocó básicamente en 3 ejes, ¿no? El tema de trabajo, el tema de inversión y empresariado. Y adicionalmente también el tema del fenómeno del Niño, en la que ha indicado pues que utilizarán recursos extraordinarios, ¿no? Esto abre también el debate sobre cuánto espacio fiscal existe. Cuéntanos un poco, ¿crees que el Ejecutivo está planteando bien estas medidas económicas o puede poner en riesgo la economía del país? Mira, para mí, desde mi punto de vista, el gobierno de la señora Keiko Fujimori ha recibido la economía peruana con 2 activos importantes, que normalmente los gobiernos no los disfrutan. El primer activo es estabilidad macroeconómica, ¿no? La economía está creciendo hasta el momento. La economía está creciendo de acuerdo a su potencial, poco más de 3% al año. En segundo lugar, el sector financiero es sólido según reportes del Banco Central y de la Superintendencia de Banco y Seguro. En tercer lugar, el llamado crecimiento adecuado, como lo llama el INEI, o el Banco Central, de acuerdo a la planilla electrónica de la SUNAT, son crecimientos del empleo, pues, pocas veces vistos. En el caso del INEI, 5 a 6% anual, y en el caso del BCR, incluso 7, 8, 9% anual. O sea que el crecimiento adecuado del empleo está bien, ya van 3. En cuarto lugar, tienes a la situación fiscal, que después podemos profundizarla, que desde mi punto de vista la situación fiscal hoy, no es para nada preocupante ni para nada crítica. En términos de un semáforo yo lo veo como luz ámbar.
Y va a depender de este gobierno si esa luz ámbar se va a rojo o se va a verde. Pero está en ámbar. O sea, no es crítica, no está en rojo, por una serie de razones que no vienen a este momento porque me tomaría mucho tiempo fundamentar eso. Y finalmente la inflación, que sí está por encima del rango meta, ¿no? Porque ya estás en 4% a julio, y la core inflation estás ya en 4.5%. Yo le diría a los señores del Banco Central de Reserva que tienen que mirar bien el comportamiento del core inflation porque ya llevan 4 meses seguidos en 4.4, 4.5 y reacia a bajar. De repente se hace adecuado ya pensar en aumentar el policy rate en 25 puntos básicos, ¿no? Pero todo esto configura una situación pues, de cierta estabilidad macroeconómica. Y segundo, que la economía mundial va a empujar fuertemente, ya está empujando y va a seguir empujando a la economía nacional, básicamente por los precios de las materias primas. Ahí está el cobre, oro, plata, zinc, ¿no? Que están subiendo apreciablemente, y eso va a ser un empujón a la economía. Entonces, con esos dos activos, el gobierno de la señora Keiko Fujimori le va a permitir tener el oxígeno y la tranquilidad de centrarse en resolver los problemas fundamentales de la economía peruana, ¿no? Y ahí está, en términos coyunturales, los probables efectos negativos del fenómeno de El Niño, ¿no? Y en términos estructurales ya agarramos pues la inversión, pero mira tú lo que está pasando con la inversión, y quiero decirle en base a cifras oficiales del Banco Central de Reserva. La inversión privada del año pasado, 2025, en el año, creció 10%, que es un crecimiento bien apreciable. Y la inversión minera el año pasado, ¿no? Creció 22% y un poco más. 2025, con todo el ruido político. Y el primer trimestre de este año, la inversión privada creció 13%. Y según el MINEM, enero-abril, la inversión minera creció más de 40%. No dirán, oye, González Izquierdo, estás equivocado, será 4. No, 40. Entonces, eso está recibiendo el gobierno de la señora Keiko, que también es algo raro, porque normalmente los gobiernos reciben la inversión privada, la minera te crece pues 4, 5, 6, 7. Acá no. Entonces, yo creo que en ese contexto su preocupación va a ser mantener ese crecimiento o mejorarlo, que sea más sostenible en el tiempo, de la inversión privada en su conjunto y de la inversión minera en particular, ¿no? Que es un pilar. Según el Banco Mundial, del total de la inversión privada, la inversión minera es el 10% nomás, ¿ah? No es como mucha gente cree que la mayoría, no. Pero lo que pasa es que un proyecto minero pues te mete 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares, pues, a que tú haces un edificio donde le metes pues 100 millones, una cosa así. Esa es la diferencia con la inversión minera, ¿no? Justo lo que usted señala es interesante porque según cifras del MINEM, la inversión minera se disparó y superó entre enero y mayo de este año los 2.600 millones de dólares. Si comparamos con el 2025, el monto acumulado de enero a diciembre fue de 6.228 millones de dólares. Estamos todavía a mitad de año y es decir, estamos en capacidad todavía de tener mayores inversiones extranjeras. Mucho se discutía de que dependía de la estabilidad política. Ahora que estamos ya frente a un nuevo gobierno, que hemos escuchado los anuncios también de quiénes van a ser los encargados dentro de los ministerios, los ministros, ¿cómo ve el contexto político y usted considera de que vamos a por fin poder destrabar los proyectos que están en nuestra cartera minera? Sí, yo creo que una de las tareas es reducir sustancialmente lo que en términos de jerga, ¿no?, se le dice el exceso de tramitología
y el exceso de permisología, ¿no? Que ha, digamos, la inversión minera, no en estos últimos tiempos, sino en términos históricos, la ha contenido de tener un crecimiento mayor, ¿no? Entonces, esa es una primera tarea que hay que realizar. Pero también quiero decir algo, fíjate, la inversión minera es una característica o es un requisito necesario, pero no suficiente para que la economía peruana alcance crecimientos altos y sostenidos y el bienestar del peruano de a pie mejore. Es una condición necesaria, sí, pero no es suficiente para que por sí sola te provoque eso. No, tiene que haber otras cosas que ayuden a la inversión minera en su conjunto a que provoque un crecimiento más alto de la economía peruana y sostenible y del bienestar de la sociedad peruana. Jorge, dos preguntas. La primera, la minería debe ser prioridad para este gobierno, teniendo en cuenta que vamos a tener un alto gasto a causa del fenómeno del Niño, y cuánto puede aportar la minería en este aspecto. Y dos, el tema de la minería ilegal, ¿no? O sea, sí. Hemos visto que las interdicciones han aumentado estas últimas semanas, pero también estamos viendo pues un hecho importante, es el tema de la corrupción, tanto de funcionarios como de policías, el tráfico de la gasolina, ¿no? Un insumo importante para la minería aluvial. ¿Cómo crees tú que puede afectar a la economía el tema de la minería ilegal, teniendo en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares que mueven? El tema del sector, lo voy a hablar del sector minero, tiene problemas, digamos, estructurales, pero tiene dos problemas coyunturales que deben ser abordados ya. Primero es la situación de Petroperú. No podemos seguir como está, en una situación de indefinición. Esa es la situación en la que está ahora Petroperú. Y la segunda es el tratamiento a la minería informal y a la minería ilegal. Esos son dos tipos de problemas que tienen que tratarse ya, enfrentarse ya, de coyuntura, adicionales a los problemas fundamentales que también existen en la minería. Y ahí para responder tu pregunta, ahí hay que encontrarle, una solución, digamos, adecuada. Por ejemplo, el Reinfo ya está por vencerse otra vez. En diciembre de este año. Y ahora me van a salir otra extensión más del Reinfo. ¿Por qué? Porque no hay la ley marco, la ley base que pueda reemplazar ese vacío. Entonces yo creo que ahora es el gobierno primero conversando con el Congreso segundo para que saquen esta ley. Porque si no vamos a seguir teniendo Reinfo, porque te van a sacar ese argumento. Oye, no lo podemos dejar en el aire, bueno. Es que no sale la ley. Es que es tan difícil hacer una ley, yo no creo que sea tan difícil hacer una ley al respecto, ¿no? Lo que la conocen como la ley MAPE. Y discúlpame, Jorge, y esto que puede verse más afectado todavía porque las comisiones de energía y minas del Congreso, que ya han sido, ya sabemos qué partidos la van a presidir, JP, en diputados y obras en senadores, pueden entorpecer aún más, ¿no?, de que este Reinfo pueda acabar. Así es, pues. Entonces, por eso te digo, esos dos problemas de coyuntura que tienen que ya tratarse, yo pienso que ya deben estar siendo tratados, que es Petroperú, su situación que es bien complicada, y la minería informal que es diferente a la minería ilegal. No, son dos problemáticas diferentes. No se puede con un instrumento de política económica tratar de abarcar los dos conjuntas. No. Son radicalmente diferentes. Y precisamente el tema de la minería ilegal es una situación que no solo enfrenta el Perú, sino también otros países de América Latina. Ya se están doblegando los esfuerzos para poder recuperar el control territorial de estos espacios que han sido tomados muchas veces por estas economías ilícitas. Y el problema en nuestro país es que tenemos Patás, tenemos Madre de Dios, que han sido sectores fuertemente afectados. Estamos en medio de este proceso de transición con el nuevo gobierno, a los pocos días de la toma de mando de
de Keiko Fujimori y necesitamos medidas urgentes. Se espera que en este pedido, en esta solicitud de pedido de facultades legislativas de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros al Congreso, se evalúe también, se enfoque, ¿no?, en la minería ilegal. Sí, mira, la minería ilegal yo lo veo así. Ahí hay dos problemas. Uno es el problema de la extracción y otro es el problema de la comercialización. En algunos casos hay integración vertical. Hay gente que extrae y comercializa, por ejemplo, el oro ilegal, pues. Pero en otros casos, unos son los que extraen y otros son los que compran ese oro ilegal y comercializan en forma ilegal y en forma legal también parte. O sea, es una problemática que no es simple, es compleja. Entonces yo creo que el tratamiento, abordar ese problema, creo que te tiene que distinguir entre el tema de la extracción y el tema de la comercialización. Porque no en todos los casos no hay integración vertical. Hay gente que hace uno, hay gente que hace el otro. Ahí también, porque ahí incluso entras en un delito de lavado de activos, pues, que es gravísimo, ¿no? Jorge, finalmente, ¿qué hacer para que estos 64.000 millones de dólares en la cartera de proyectos mineros se pueda efectivizar lo más antes posible? Bueno, tenemos ya un ministro de Energía y Minas, ¿no?, muy afín a la minería, ¿no?, con una experiencia bastante vasta. También creo que un ministro de Economía bastante capacitado para llevar las riendas de la economía. ¿Qué se debe hacer para que estos proyectos salgan adelante y podamos crecer en el PBI como lo teníamos planeado anteriormente en 5, 6, 7, 8%? No, entre 5 y 6 tiene que ser el PBI potencial. Mira, acá el tema es, como yo lo veo, es lo siguiente, ¿no? Hay que preguntarse, un inversionista, ¿qué busca para meter plata fuerte? Porque la minería, no estamos hablando de del pequeño minero ni del mediano, pues estamos hablando, estos proyectos que estamos hablando son proyectos en que tienes que meter cientos de millones o miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué busca un empresario o un grupo de empresarios para hacer ese proyecto? Lo primero que busca es rentabilidad adecuada. Lo primerito que busca es rentabilidad adecuada, ¿no es cierto? Y ahora con los precios, por ejemplo, en el caso del cobre, con los precios tan altos que hay, que se espera que se mantengan un buen tiempo, ¿no?, por el tema de la inteligencia artificial, etc., se espera que se mantengan un buen tiempo. Eso de la rentabilidad pareciera estar teniendo una visión positiva, rentabilidad de un proyecto. Pero no solo es rentabilidad, pues. También hay que ver el entorno socioeconómico, político, institucional que rodea el funcionamiento de un proyecto de inversión. Entonces, ese entorno socioeconómico, institucional, tiene también que ser generado. Y ahí se junta el Ejecutivo con el Congreso, porque muchas veces se va a tener que usar normas. Entonces, lo segundo es generar ese entorno socioeconómico institucional. Tercero, dentro de ese entorno tiene que haber estabilidad. Estabilidad, ¿no? Estabilidad tributaria, estabilidad también, yo diría, mira, la gente que trae plata, dólares acá al Perú, ¿sabes cómo te mide su rentabilidad? Ellos dicen, ¿cuál es la rentabilidad que yo espero obtener de este proyecto? Supongamos 10%, ya. Pero ese 10%, ¿no?, o es en soles o está mezclado, pero a ellos lo que les interesa es cuánto me llevo. Entonces ahí entra, por ejemplo, si va a haber devaluación, no va a haber devaluación, cuánto. Y ahí entra, por ejemplo, cuántas espaldas tiene el Perú en materia de reservas internacionales netas. Y el Perú ahorita tiene muy buenas espaldas, ¿no? Tiene alrededor de 100.000 millones de dólares. Y eso te da confianza porque el inversionista dice, oye, yo a la hora que me quiero llevar mi dolarito, me lo llevo, pues, porque, ay, pues,
No estoy como Argentina, no estoy como Bolivia, que quiero llevarme y no me dejan. Entonces, todo eso configura, más allá de la rentabilidad pura, todo eso te configura la viabilidad de hacer el proyecto y ahí te respondo tu pregunta. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero Central. Como siempre, importante tus apreciaciones y reflexiones acerca de la economía y la minería, y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Las veces que deseen. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros Jorge González Izquierdo, economista y ex ministro de Trabajo. Antes del siguiente bloque, quiero indicarles que Rumbo Minero TV está a través de la señal de Movistar, Canal 42, también a través de las plataformas de Win y Vitel y en más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Ahora quiero dejarlos con el bloque Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. Adelante. Empezó el populismo minero en las elecciones regionales, provinciales y locales que serán el 4 de octubre próximo. Estamos a muy pocas semanas de poder realizar estas nuevas elecciones. En este caso, el exalcalde Aldo Mariño, acuérdense ustedes, Aldo Mariño fue el caminante que vino desde Patadas a exigir que se expulse la minería ilegal, sin embargo se ha quedado callado con eso, pero el alcalde Mariños ha dicho en los últimos días que va a exigir, si él es electo gobernador regional de La Libertad, va a exigir que las empresas mineras paguen sus deudas. No sé exactamente a qué se refiere con eso, pero el alcalde Mariños, en todo caso, no tiene ninguna competencia a exigir a las empresas mineras a que puedan pagar alguna deuda que dicen él existen. En todo caso, vamos a estar atentos a lo que dice el señor Aldo Mariño. Sin embargo, como les habíamos dicho, ya empieza el populismo minero, sobre todo en las regiones, en provincias y en distritos donde hay mayor incidencia de minería. Pero no solamente de la minería ilegal o minería informal, sino sobre todo, y el populismo se dirige a ellos, a la minería formal, a la minería que genera trabajo, genera empleo, reduce pobreza y además cumple los estándares sociales, laborales y ambientales. Dicen estos candidatos que van a exigir mayores contribuciones a las empresas mineras en las áreas donde operan tanto de manera, en el área de interés, donde operan tanto de manera directa como indirecta. Les van a pedir mayores beneficios a razón y a cuenta de no sé qué, pero empiezan ellos ya a exigir mayores beneficios o contribuciones, más de la que incluso ha dado. En todo caso, vamos a estar atentos a estas llamadas al populismo que empiezan en las regiones y que en los próximos días probablemente serán más críticas contra la minería formal y la minería moderna. Cuando una carga no puede detenerse, necesitas confianza desde el primer metro. En Cablecentro SAC llevamos más de 20 años brindando soluciones de izaje para la industria nacional. Cables de acero de alta resistencia, eslingas de poliéster, estrobos de cable y cadena, accesorios y servicio post-venta. Con Power Sling, fabricamos a medida, cumpliendo normas de seguridad y entregando justo a tiempo. Cablecentro SAC. Soluciones para un mundo en movimiento. Cotiza en cablecentrosac.com. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. A más servicios Movistar, más beneficios para disfrutar con los tuyos. Con descuentos y sorteos para conciertos, partidos y experiencias. Ingresa a Club Movistar desde el app Mi Movistar. Conéctate para disfrutar. Bien, hemos llegado al final del programa. Dos interesantes entrevistas, Karen. La primera con Edgar Blanco, ex subsecretario de Minería de Chile, que nos ha contado un poco acerca del panorama de la minería en el vecino país del sur, con puntos importantes. La primera, pues, de las medidas que está aplicando el gobierno del presidente Kast para reducir la tramitología y también el tema tributario y la situación de Codelco también, ¿no? Que ha indicado que no va a haber ningún tipo de privatización, que va a seguir siendo una empresa estatal y que está obviamente
van a trabajar para poder recuperar la competitividad y la producción que anteriormente tenía. Así es. Bueno, él ha señalado que esta medida que va a tomar Codelco de retener el 100% de las utilidades del 2025 por primera vez en 55 años no va a ser suficiente, ¿no?, para potenciar a la empresa, y se señala también que próximamente tendrían anuncios de lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta de que se va a poder inyectar más de 2.422 millones de dólares a la cuprífera estatal. Eso es lo que nos comentó nuestro primer invitado desde Santiago de Chile. Así es, Karen. Y bueno, también tuvimos a Jorge González Izquierdo, reconocido economista, con quien conversamos y nos indicó pues que tenemos una economía sólida, ¿no? Es uno de los puntos importantes, y que estamos teniendo también un crecimiento adecuado, sobre todo en el empleo. Vamos a ver también las próximas decisiones que va a tomar este gobierno en materia económica, teniendo en cuenta pues que vamos a afrontar un fenómeno del niño bastante fuerte, y bueno, definitivamente también en el tema minero, la tarea pendiente contra la lucha contra la minería ilegal y el tema de la formalización minera. Así es, son temas que son importantísimos, y lo que nos decía nuestro invitado también es que el gobierno de Keiko Fujimori empieza con buenos aires, empieza con estabilidad en cuanto a la macroeconomía, empieza también designando a buenos elementos en los diferentes ministerios, con lo cual ya tenemos cartas bajo la manga para, de alguna manera, pensar de que podríamos estar frente a un momento bueno para el país a nivel económico. Así es, Karen. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos temas las próximas semanas. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarme el día de hoy. Un gusto. Estuvo con ustedes Karen Herrera y Miguel Zavala en la conducción de Rumbo Minero Central. Ahora los invitamos a seguir con nuestra programación.